Quiero poner ante ustedes, ante su mirada, una situación que para mí es fundamental para que sigamos avanzando como país. Lo hemos visto en otras partes del mundo y ha funcionado. Y cuando se plantea esto, cuando se dice esto, lo que por lo general pensamos es, no, pues para eso se necesitan muchos años y no podemos pensar que esto sea una solución inmediata y además tendrán razón. Pero la base, la decisión, el cimiento de un país tiene que ser la educación. Yo quiero, y les propongo a todos ustedes, cada uno de ustedes es un líder de opinión, en su ámbito, en su medio. Cada uno de ustedes opina en las redes sociales, cada uno tiene una injerencia en algo que está ligado con su influencia en alguien, en 1, 2, 3, 100, 1000, 10,000 personas, 100,000, 1,000,000, no importa. Pero sí, yo les quiero pedir a ustedes que compremos un objetivo entre todos nosotros para impulsarlo, que es un esquema, una cruzada por la educación en México. Tenemos por ley, artículo 3º de la Constitución, una garantía para que seamos educados. Pero eso no es suficiente. Una educación no es lo mismo que una buena educación. Hay algunos analistas que han dicho, por ejemplo, que la educación en México es una educación que cuando se va a las escuelas lo único que se hace es perder el tiempo porque es una educación rezagada. Y la educación en México no puede ser una educación de este nivel. Estamos en el siglo XXI, estamos avanzando de una manera tremenda. Y el mundo está necesitando que haya sistemas educativos que sean y que transformen a las sociedades. ¿Cuánto dinero, cuántos recursos le dedicamos a la educación? Pues digamos en términos proporcionales, como economía, México le dedica menos a la educación que países más pobres que nosotros. En términos proporcionales, en términos absolutos, sí, puede ser que sí. Pero, ¿cómo está la Secretaría de Educación Pública hoy? ¿Cómo está la Secretaría de Educación? ¿Cuál es el nivel de las escuelas? ¿En qué condición están las escuelas en México? En términos del sistema público de educación. Y sobre todo, como política pública. Yo nada más les digo, en el Congreso, en la presidencia, en las instituciones, en la sociedad, en las propuestas políticas, en las políticas públicas, por favor, pongamos en el centro de las políticas públicas a un movimiento, una cruzada nacional por la educación. Esa será, miren, buscamos ahora con tanta división un objetivo común, un denominador que en este quebrado nos junte a todos. Yo les quiero preguntar a los que van de acuerdo con este comentario y a los que no van de acuerdo con nada de lo que diga yo, a lo que sea. Vamos en contra que haya en México una conciencia en donde lo primero que se nos presente aquí en la cabeza es la necesidad de darle a México una buena educación a las generaciones que vienen. ¿Podemos mejorarla? Sé que no es un asunto para mañana, pero sí podemos hacer esta cruzada nacional en la que se hable de ello. No se habló en ningún lado de esto, no se ha hablado en años, lo único que se ha propuesto es la escuela, el modelo de la escuela mexicana, que no lo entendemos, no se pudo difundir de qué se trata, cómo se come este asunto, cuál es el insumo con el que educamos, cuál es el nivel de educación de nuestros maestros, porque a decir del presidente de la República, examinar a un maestro es una cosa que resulta hostil. Pero tenemos que ver y que revisar la calidad de nuestros maestros. Tenemos que evaluar a los alumnos. No es un sistema abierto de educación donde cada quien puede hacer lo que se le pegue la gana. Tenemos que exigir nivel. Ese es el rigor. La educación sin rigor no sirve para nada. La educación sin sistema tampoco.
El libro de texto gratuito fue aprobado sobre las rodillas. En 2 semanas se les dio a un grupo de personas la tarea de revisar a los libros de educación básica y lo sacaron apresuradamente para con esto cubrir un requisito. ¿Y dónde están nuestros sistemas de excelencia? ¿En dónde podemos tener escuelas que tengan educación particular para personas con características también particulares? ¿Cómo se incorpora a la discapacidad de las personas en la educación? ¿Cómo se les considera? ¿Hay para ellos una atención? ¿Tenemos un sistema de vanguardia? El mundo va a seguir avanzando. Y cada vez más, si no nos actualizamos y vamos a la par con ese avance, nos vamos a ir rezagando más y más. Y por lo mismo tenemos que comprar este boleto. Yo te pido a ti, donde quiera que estés, que propongas dentro de tu temática, de lo que sea que publiques, o que digas, o que comentes con terceras personas. Hablemos de la educación. México lo está pidiendo a gritos. Hablemos de la educación. Pongámosla en el centro de nuestros principales y más caros intereses. Si no es así, no sabemos cuáles son las consecuencias. Dejémoslo a un lado. No le hagamos caso al tema. Vayámonos con la inercia. Después yo no puedo hacer nada. Si hay un líder en nuestro país que no la tiene, o personas que dirigen a México en el quehacer político no la tienen, pues entonces ¿yo para qué me afano? ¿Por qué no hacemos esa presión? Presión positiva, presión que une. Nadie, si levantamos la voz por la educación, nadie puede ir en contra de nosotros. Nadie. Pensémoslo bien. Te lo dejo a ti como una propuesta y te pido que este mensaje lo multipliques, porque no se está hablando del tema, ni en los medios, ni entre los comunicadores, ni en el mundo político, pero tampoco en tu mundo, el mundo de la sociedad mexicana. Ojalá y lo veamos, porque si vamos a hacer de México hacia el futuro un mejor país, tenemos que empezar ahora. Decía Confucio que no hay camino más largo que aquel que no se da un primer paso. Debemos de darlo. Es nuestra obligación. Se los dejo ahí. Educación como una base.